un profesor y clases de historia. Buenas, los saludo. Bueno, nos volvemos a encontrar esta vez para tratar de explicar y de reflexionar y empezar a analizar el trabajo número 1 del tercer trimestre. Principalmente el tema que nos ocupa hoy va a ser unitarios y federales. Para empezar ya a diagramar y empezar a reflexionar acerca de los procesos en la construcción del Estado argentino a partir de 1820 en adelante. Y en uno de estos periodos que se inicia justamente después de la batalla de Cepeda en 1820, la conformación de estas facciones políticas centradas en dos modelos claves de organización del Estado y de la sociedad completamente contrapuestos, pero que a la vez son complementarios, es decir, los unitarios no se pueden entender sin los federales y los federales no se pueden entender sin los unitarios, porque dentro de esa oposición está también la explicación o en todo caso su justificación de ser. Pero bueno, en estos unitarios y federales, como ven en la imagen, vemos a identificarlos básicamente por los colores. Entre los unitarios siempre van a utilizar el color azul o el color blanco y los federales siempre van a llevar el color rojo, la divisa punzó. Si bien encontramos acá a dos, podríamos decir a dos gauchos o a dos personas rurales, habitantes rurales, son soldados obviamente pertenecientes a distintas facciones, uno de los unitarios y otro básicamente de los federales. ¿Pero por qué elegí esta imagen? Básicamente para que ustedes puedan ver de que no había una gran definición o una gran diferencia entre unitarios y federales, sino que ambos provenían en muchos casos del mismo sector social que componían. Porque acá estamos viendo dos sectores, de los sectores populares rurales, como se los podía conocer como los gauchos. Gauchos tanto unitarios como gauchos también federales. Esto también nos permite analizar ese concepto que venimos trabajando desde hace rato en tercer año o en historia de tercer año, de tratar de romper esa visión de que en la Argentina, entre el Río de la Plata, mejor dicho, entre 1820 y 1852 se produjo una guerra civil. Obviamente reemplazar ese concepto de guerra civil por el concepto de facciones, es decir, de la lucha o del conflicto bélico entre dos facciones minoritarias o por dos grupos minoritarios compuestos por diferentes facciones de diferentes sectores sociales. Entre otras palabras, dentro de los unitarios vamos a encontrar a sectores rurales del campo, gauchos por ejemplo, militares, banqueros, comerciantes, terratenientes, ganaderos. Y dentro de los federales también vamos a encontrar el mismo sector, gauchos, propietarios, ganaderos, personas vinculadas al puerto, a la aduana. Porque lo que va a marcar la pertenencia o no de esa facción o de esa pertenencia a esa facción unitaria o esa facción federal va a ser cuál va a ser el ideal o el líder de ese partido. Básicamente en ambos, tanto en unitarios como federales, van a estar comandados por caudillos. Dijimos también en el trabajo anterior que los caudillos no son personas, sino que es una forma de organización y de ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder que se va a desarrollar entre 1820 y 1852 va a ser el caudillismo. ¿Estamos? Una vez que ya explicamos la imagen, quiero reflexionar acerca o explicar cuál va a ser el objetivo del trabajo, este trabajo 1 del tercer trimestre. Principalmente, la idea principal es reflexionar sobre los modelos de estados que se encontraban en conflicto entre 1820 y 1852. Es decir, identificar cuáles son las ideas centrales del federalismo y también del unitarismo, como la organización territorial del Río de la Plata, o mejor dicho, la organización de los territorios del ex virreinato del Río de la Plata. Vamos una pequeña imagen que la pueden encontrar si googlean o la buscan. Van a encontrar esta justificación o esta identificación y diferencia entre ambos partidos. Por ejemplo, los federales que van a tener la bandera argentina, o en todo caso los colores, en vez de celeste, sino azul-blanco y una banda roja, que va a ser esa divisa punzó que va a marcar la identificación de la bandera de los federales, dice que el Partido Federal luchaba por establecer un sistema federal en Argentina. Querían la participación voluntaria y activa de todas las provincias. En cambio, el Partido Unitario, en donde vamos a encontrar que es la bandera argentina, pero en vez de ser vertical, sino que va a estar horizontal, sostiene que el Partido Unitario fue un partido argentino con tendencias liberales que quería un gobierno centralizado en la provincia de Buenos Aires al estilo francés.
Cuando uno ve esta pequeña definición que se encuentra en casi todos en internet, vemos que es un poco, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Es un poco insuficiente o incompleta la manera de justificar la existencia de ambas facciones. No hablo de partidos, sino que hablo de facciones federales tanto comunitarias, sino que es un proceso más profundo y más complejo en el cual, si uno se centra solamente en esta pequeña definición, vamos a encontrar que la justificación o la explicación de los federales y los unitarios es completamente insuficiente e incompleta para poder comprender en su dimensión general cuál es el objetivo o cuál es la formación del federalismo y cuáles son los objetivos del unitarismo. Le presento una imagen en una línea de tiempo que arranca entre 1810 y 1862. En esta línea de tiempo nos permite, sobre todo, me voy a alejar un poco, nos permite organizarnos y centrarnos, por un lado, territorialmente, que va a ser el Río de la Plata, pero también temporalmente. Podemos ver que en este periodo de casi 52 años vamos a encontrar por lo menos la identificación de 3 etapas en la formación del Estado argentino. Entre 1810 y 1820 vamos a encontrar esos intentos o la búsqueda de crear un Estado central mediante los gobiernos que ya habíamos mencionado, como la primera junta, la Junta Grande, el primer y segundo triunvirato, como así también el directorio. Entre 1810 y 1820 podemos situar la formación del pensamiento unitario y del pensamiento federal. Por ejemplo, si nos centramos en el partido unitario o en las facciones unitarias, podríamos decir que se van a forjar van a ser en 1816, justamente que está marcado en la línea de tiempo. Y básicamente se forma el partido unitario o la tendencia o la ideología unitaria en el Congreso de Tucumán, que después de ese Congreso de Tucumán realizado en 1816 se va a trasladar a Buenos Aires para sancionar la Constitución de 1819, que va a ser justamente rechazada por el litoral, básicamente por Entre Ríos y Santa Fe, que va a generar la caída de ese intento de construcción de Estado central y el término de la primera fase de construcción del Estado argentino. Repito, entre 1810 y 1820 se va a dar ese proceso de intento de construir un Estado central con Buenos Aires como centro del poder. Ese objetivo o esos intentos entre 1810 y 1820 va a generar, por un lado, la formación del unitario o del unitarismo que se desprende del centralismo porteño, pero también a partir de 1813, 1814, pero principalmente a partir de 1815, la formación del partido o de las facciones y de la ideología federal en manos de José Gervasio Artigas. Como dijimos, para 1820, la primera etapa de la construcción del Estado pasa a un nuevo periodo que va a comprender entre 1820 y 1852, que es el periodo que nosotros mencionamos como la provincialización de los atributos del Estado central. Es decir, que cada provincia asume los atributos del Estado central y se transforma en un Estado particular. Cada provincia, para que se pueda entender, se transforma entre 1820 y 1852 en un país propio. Entre 1820 y 1852, las dos facciones o los dos partidos que se habían conformado entre 1815 y 1816 empiezan a enfrentarse y encuentran en el territorio del Río de la Plata la búsqueda de los apoyos necesarios para llevar a cabo la construcción de su propio modelo de Estado. Tanto unitarios como federales entre 1820 y 1852 van a ser el periodo de mayor enfrentamiento o en esta lucha de facciones entre ambas ideologías o entre ambos modelos de país. Va a tener sus puntos más álgidos, como por ejemplo entre 1824 y 1828, va a ser un periodo bastante álgido de constante lucha entre facciones de unitarios y federales. Así también va a ser entre 1828 y 1829 en la provincia de Buenos Aires, como así también a partir de este periodo de 1829 hasta 1831, también en distintas provincias que se van a enfrentar las facciones federales y unitarias, ya no tanto, por ejemplo, en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán y también en algunas zonas periféricas de Santa Fe. Y el otro periodo que vamos a tener entre 1852 y 1862 ya es un periodo que se llama el periodo de organización nacional, en el cual ya la lucha entre las facciones de unitarios y federales se ha culminado, ha sido triunfador la facción federal
y es la que se va a encargar primero de sancionar una constitución que va a ser sancionada y jurada por las 13 provincias el 1 de mayo de 1853, y al mismo tiempo, entre este periodo de 10 años, entre 1852 y 1862, se va a conformar la Confederación Argentina, con una particularidad que Buenos Aires se va a separar de la Confederación y en este periodo de 10 años va a funcionar como un estado aparte. Es decir, en otras palabras, que entre 1852 y 1862 la lucha de facciones entre unitarios y federales culmina, pero no culmina la lucha entre las provincias y Buenos Aires, que se va a mantener hasta 1862, cuando después de la batalla de Pavón, el territorio y el territorio argentino se va a unificar en un solo estado y en una sola forma política, que va a ser la República Argentina. Pero bueno, básicamente yo les quería mostrar con esta línea de tiempo cómo estamos construyendo las distintas etapas que va formando o cómo se va construyendo el Estado Nacional, aunque, como yo le marqué en otro video, la nación se va a terminar por conformar a partir de otro periodo, entre 1880 y 1920 aproximadamente. Pero bueno, en este periodo de 1810 a 1862 podemos identificar 3 fases. La primera fase, que es la de los intentos de construcción de un Estado central, entre 1810 y 1820, que va a ser la fase en donde van a surgir los unitarios y los federales. La segunda fase, que va a ser o la segunda etapa, para llamarlo mejor, entre 1820 y 1852, en donde estos unitarios y federales, o estas facciones de unitarios y federales, se van a enfrentar para tratar de construir mediante la fuerza su propio modelo de país o su propio modelo de Estado. Y entre 1852 y 1862, la organización ya del Estado, en este caso en un Estado federal, y del otro lado el Estado de Buenos Aires, que sigue siendo en algunas partes unitaria, pero ya deja de ser unitaria para transformarse en un Estado libre. Bueno, esa es más o menos la línea de tiempo que quería marcar para que ustedes se puedan ubicar temporalmente en qué años y en qué etapas y en qué procesos estamos analizando este periodo que iniciamos en 1810 con la Revolución de Mayo y que vamos a culminar en 1862 con la Batalla de Pavón y la construcción de la... Durante el proceso de la independencia, es decir, entre 1810 y 1820, como los años de la organización de las provincias, es decir, esa provincialización de los atributos del Estado central por parte de las provincias, las dos tendencias políticas, económicas, sociales y hasta desde el punto de vista estatales se van a enfrentar, que no van a ser otra cosa que unitarios y federales. La lucha entre unitarios y federales no debe verse, repito, como una guerra civil, sino como una guerra de facciones, es decir, por la conformación de pequeños grupos de poder que toman pequeñas fracciones de otros sectores sociales, como por ejemplo sectores populares del campo, sectores populares de la ciudad, gauchos, pueblos originarios. Los pueblos originarios van a estar más vinculados al federalismo, pero no quita que no hayan participado en algunos ejércitos unitarios. Banqueros, terratenientes, productores ganaderos, etc. En otras palabras, esta lucha de facciones es lo que va a caracterizar todo este periodo de 1820 a 1852, que se llama el periodo de unitarios y federales. La lucha de facciones, luego de la independencia y la militarización de la sociedad, genera, en algunos casos, un proceso de inmadurez y de inestabilidad política que impide a algunas provincias poder transformarse en un Estado. En un Estado o unitario o en un Estado federal. ¿En dónde vamos a ver esta inestabilidad, esta lucha, este constante enfrentamiento entre unitarios y federales? Bueno, como por ejemplo Buenos Aires. Buenos Aires va a sufrir a partir de 1820 hasta la consolidación y el gobierno de Rosas un proceso constante de inestabilidad política, de crisis política, de levantamientos de facciones unitarias, de facciones federales, de la presión de los caudillos, de la presión de los terratenientes o los ganaderos, por la búsqueda de mejores condiciones o la búsqueda de respetar y hacer cumplir sus intereses particulares por el resto de la sociedad, como así también por el resto de las provincias. Y hay un elemento principal que van a negar siempre los porteños, por llamarlo de alguna manera, o en todo caso los habitantes de la provincia de Buenos Aires, ya sean unitarios o federales,
su oposición a la nacionalización o a la redistribución de los ingresos que trae la aduana o el puerto de Buenos Aires. Sea federal o unitario, era un tema que no se tocaba. La aduana solamente pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a seguir. Otro periodo, como yo le marcaba, que va a ser bastante álgido de lucha entre unitarios y federales, va a ser entre el Congreso General Constituyente de 1824, la presidencia de Rivadavia, como así también la firma del armisticio entre la Argentina y Brasil entre 1825 y 1828, también crea un fuerte proceso o un fuerte clima de crisis política y de inestabilidad política que en algunos casos termina erosionando cualquier intento de construcción de un Estado o de un gobierno, sea unitario o sea federal. Entre 1825 y 1829 podemos marcar primero la presidencia de Rivadavia, la caída de la presidencia de Rivadavia, el gobierno de Dorrego, la revolución que va a llevar a Lavalle, el fusilamiento de Dorrego, el levantamiento de los federales contra Lavalle y luego la firma del acuerdo entre Lavalle y Rosas para la consolidación, la pacificación y la restauración del orden en la provincia de Buenos Aires por parte de Juan Manuel de Rosas, que se va a transformar en el principal líder político de la provincia de Buenos Aires, como así también del Partido Federal de Buenos Aires. Tanto estos malestares como así también esta lucha constante entre unitarios y federales, o esta lucha de unitarios y federales, otro periodo que va a tener también bastante álgido va a ser entre 1830 y 1833, 1835, en donde también nuevamente facciones unitarias intentan llegar al poder en las provincias para, con el apoyo de las provincias, tratar de construir un país o un modelo de país unitario, y del otro lado va a estar la respuesta de los federales en cuanto a estos intentos de los unitarios por construir un país. ¿Cómo se va a reflejar esa lucha o ese conflicto? Como por ejemplo en la conformación de la Liga Unitaria en 1830 y su respuesta de la Liga Federal en 1831. Eso lo vamos a ver más adelante en el video y también en el trabajo. Pero bueno, otro periodo también álgido va a ser tras la muerte de Quiroga, en el cual los levantamientos de unitarios contra Rosas principalmente y contra los federales también se va a extender en un periodo importante de lucha entre facciones unitarias y federales. Otro punto álgido de luchas entre unitarios y federales va a ser, por ejemplo, la conformación de la Liga del Norte en 1840, ¿Qué va a culminar esta lucha? Podríamos ser de unitarios y federales, va a culminar ya en la unificación de todos aquellos antirrosistas, es decir, de grupos políticos antirrosistas que se van a enfrentar a Juan Manuel de Rosas. Esto se va a ejemplificar o se puede magnificar esa unificación en la conformación del gran ejército que va a comandar Urquiza y que termina por derrocar a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros en 1852. Pero bueno, podríamos decir, como para cerrar un poco esta comparación o estos puntos álgidos de la lucha entre unitarios y federales, o entre las facciones de unitarios y federales, podríamos decir que para 1845 ya tanto unitarios y federales encuentran un enemigo común para aglutinarse en un solo frente, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Y a partir de 1845 hasta 1852, el enemigo principal va a ser Juan Manuel de Rosas y no tanto los federales. Porque en el ejército de Urquiza vamos a tener a grandes unitarios, como puede ser Mitre, como puede ser Sarmiento, pero también a caudillos federales como, por ejemplo, Urquiza, pero también como Juan Pablo López, el hermano de Estanislao López, que en un principio era rosista, pero que luego se pone en la oposición. Entonces, ya va a ser Rosas el principal vehículo que aglutina en esta prédica por la construcción de un modelo de país en donde la sanción de una constitución sigue siendo el eje también que empieza a aglutinar a los unitarios y federales, y ya la lucha no se realiza entre ellos, sino que contra Juan Manuel de Rosas. Pero bueno, vamos a analizar un poco quiénes son los federales o cuándo empieza a surgir el movimiento federal.
este partido federal o las facciones federales van a tener un único líder o un líder originario, que va a ser José Gervasio Artigas, que dijimos que era el caudillo de la banda oriental, de lo que es hoy Uruguay, pero va a tener otros líderes políticos, como por ejemplo, luego de José Gervasio Artigas, lo vamos a tener a Estanislao López. Luego de Estanislao López lo vamos a tener sin dudas a Juan Manuel de Rosas. Por un periodo muy corto, antes de Juan Manuel de Rosas estuvo Dorrego, pero Juan Manuel de Rosas es la figura más importante que va a aglutinar a todo el federalismo en el Río de la Plata, principalmente después de la muerte de Estanislao López en 1838. Y por último, el gran representante del Partido Federal de las facciones federales va a ser Justo José de Urquiza, que se va a transformar en el primer presidente constitucional argentino en 1854 hasta 1860. Básicamente la disolución del Partido Federal o la desaparición del Partido Federal la podemos situar o la podemos fechar entre 1868 y 1870. Pero bueno, ¿cómo surge el federalismo? Sin duda el federalismo es el resultante de un conjunto múltiple de factores ideológicos, geográficos, institucionales, políticos y culturales que van a convergir en un momento en particular en su lucha contra el centralismo porteño. Es decir, que en esa formación que dijimos que se va a dar entre 1815, cuando Artigas conforma la Liga de los Pueblos Libres, en que va a aglutinar entre esta liga a las provincias de Entre Ríos, Las Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y Córdoba. Esa conformación o esa fusión de estos factores ideológicos del pasado colonial, de las nuevas ideas que empiezan a circular en el mundo, terminan por conformar un frente político o un modelo de construcción del Estado que se va a enfrentar a los fuertes o a la búsqueda constante de Buenos Aires de concentrar un Estado sobre las bases y los intereses del centralismo porteño. Pero básicamente uno de los elementos que podemos marcar que van a confeccionar ideológicamente el federalismo va a ser la herencia de la estructura institucional particularista de la metrópolis española que había desarrollado en el territorio del Río de la Plata, donde los regionalismos, los localismos eran muy importantes. La gran mayoría de las ciudades españolas eran gobernadas por los propios habitantes, es decir, por los cabildos, por las ciudades, y esas ciudades ejercían un fuerte poder regional sobre los demás. Entonces, ese regionalismo o ese localismo estaba muy fuerte en el territorio del Río de la Plata, lo que le impidió también a Buenos Aires poder construir ese Estado central que buscaba y que nunca lo pudo hacer. Otro de los principios también importantes que van a estar dentro del federalismo va a ser las grandes revoluciones democráticas de Francia y de los Estados Unidos, como principalmente va a ser Estados Unidos el centro o en todo caso la ideología principal que va a inspirar al movimiento federal para poder desarrollar o para poder establecer una estructura de pensamiento en donde la autonomía, la independencia y la conformación de un Estado federal van a ser elementales para la construcción de este futuro Estado, de este futuro país. En donde también debemos mencionar, como fue la prédica de Dorrego, que el sufragio universal para todos los sectores sociales era un postulado muy importante de los federales, cosa que no era así en los unitarios, porque los unitarios, como lo remarcó alguna vez Rivadavia, el voto no debería ser universal para todos, como dice la palabra universal, sino que debería ser censitario, que era para aquellas personas que presentaran ciertos requisitos importantes, como puede ser la propiedad de la tierra o la riqueza, o en algunos casos la posibilidad de saber leer y escribir. Aunque el movimiento Rivadavia o el pensamiento Rivadavia estaban más centrados hacia una clase propietaria y sobre todo a una clase con mucho dinero, que impedía a la gran mayoría de los sectores de poder participar en la política o en elegir a sus gobernantes. Pero bueno, ¿cuáles eran algunos de los principales postulados del federalismo?
Como dije recién, la autonomía de las provincias, es decir, que las provincias son autónomos, son estados autónomos y como estados autónomos son preexistentes al Estado central, es decir, que para los federales las provincias son antes o son anteriores al Estado central. Por lo tanto, el Estado central no puede tener más poder que las provincias porque las provincias se formaron primero. El otro punto de los federales es tratar de seguir vinculado con el mundo hispano, con respetar al clero, la tradición católica y las costumbres. Podríamos decir que los federales eran unas personas más conservadoras en el punto de vista de las costumbres culturales. Tratar de limitar el comercio libre, desarrollar el proteccionismo, como así también impedir o en algunos casos encarecer la importación de productos industrializados que podrían competir con los productos locales, generando una ruina de esos productos locales. Es decir, esta búsqueda de limitar el comercio libre y las importaciones es lo que se llama el proteccionismo económico. Los integrantes básicamente de todos los federales estaban compuestos por los caudillos de cada provincia, por los gauchos, por el campesinado y por muchos sectores populares de las ciudades. Cuando hablamos de caudillo, también piensen que estamos hablando de diferentes sectores sociales que ejercen o en todo caso que desarrollan una construcción del poder y un ejercicio del poder en base al caudillismo. Dentro del caudillismo podemos encontrar a intelectuales, a médicos, a militares, a propietarios, a terratenientes, etc. El federalismo en sí mismo sostenía que si vamos a crear un Estado central, el Estado central federal debe ser o debe nacer del acuerdo de todas las provincias. Todas las provincias firman un contrato en el cual las provincias ceden alguna de esas atribuciones para que el Estado central la pueda ejercer. En otras palabras, y para que se entienda mejor, las provincias firman un acuerdo y le ceden, es decir, le dan el poder al Estado federal para que éste cumpla tres funciones básicas. La representación en el exterior de las provincias, la posibilidad de decretar la paz o la guerra, la posibilidad de intervenir en el territorio cuando haya algún enfrentamiento entre las provincias, es decir, tratar de terminar los conflictos interprovinciales y en algunos casos también tratar de definir cuál era la política económica nacional. Solamente esos puntos son los que tenía que ejercer el Estado central o el Estado federal, como se llamaba. Asimismo, los poderes delegados a ese gobierno federal los vamos a leer y un poco más específicos, como por ejemplo, como ya les dije, declarar la paz y la guerra, crear y mantener fuerzas armadas, es decir, el ejército, desarrollar una política exterior y regular el comercio, tanto interestatal como así también exterior, desarrollar o sancionar leyes de derechos de autor y patentes, desarrollar el servicio postal, acuñar moneda, atraer la inmigración y al mismo tiempo desarrollar aduanas. ¿Cuáles van a ser los poderes conjuntos que va a tener el Estado central o el Estado federal con el Estado de las provincias? Aumentar los impuestos, proveer el bienestar público, la justicia criminal, prestar o construir bancos, construir carreteras e infraestructuras. ¿Cuáles van a ser los poderes reservados por las provincias? Establecer el gobierno local, establecer y mantener las escuelas, regular el comercio entre los estados, dirigir las elecciones o organizar las elecciones, como así también el Estado y la división de poderes, proveer seguridad pública, desarrollar una ciudad pública, como así también fomentar en la cultura, la educación y en algunos casos también en los idiomas. ¿Quiénes agruparon a los federales? Bueno, diversos grupos sociales van a coincidir en la concientización de un sentimiento autonomista forjado en el abrigo de las circunstancias históricas y sobre todo en el abrigo de los intereses particulares y comunes de cada región. Los objetivos principales de los federales en todo caso era tratar de mantener y de justificar o en algunos casos de garantizar que cada provincia es un estado autónomo e independiente, como así también la igualdad de las condiciones tanto en la soberanía como así también en la independencia de cada una de las provincias, el mantenimiento de las costumbres, de las tradiciones y de las religiones en todas las regiones o en todas las provincias según los intereses y las necesidades de esas provincias. Desarrollar el proteccionismo económico, permitir la libre navegación de los ríos interiores para dar salida al exterior de sus productos, tanto provinciales como ganaderos o en algunos casos artesanales,
sin la necesidad de pasar por la aduana de Buenos Aires, porque esto significaría que debían repartir o en algunos casos dejar la riqueza en la aduana de Buenos Aires en vez de llegar a la provincia. Y por último, limitar el predominio porteño y evitar que Buenos Aires fuera la capital del país. Esto también nos lleva a pensar que en el territorio del Río de la Plata no va a existir un solo federalismo, sino que podemos mencionar tres tipos de federalismo. El primer federalismo que tenemos que mencionar es obviamente el federalismo de Buenos Aires, en donde era este federalismo o este partido federal era liderado por Manuel Dorrego, que fue sostenido básicamente, o el apoyo principal de Manuel Dorrego eran los productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires. En sí mismo, estos federales porteños pretendían llegar a un acuerdo con el interior para desarrollar una organización con una base federativa, o en todo caso, llegar a un acuerdo con las provincias del interior para crear un Estado federal. Pero no existía en los federales porteños un planteo absoluto o un planteo lo suficientemente claro para una organización igualitaria entre las provincias. Si bien Buenos Aires o los federales porteños querían establecer este contrato para la creación del Estado federal, no estaba garantizada que las provincias del interior o las provincias del litoral sean iguales en sus derechos y obligaciones que Buenos Aires. Eso quería decir que Buenos Aires iba a tener una situación superior de dominio sobre las provincias del interior y sobre las provincias del litoral. Por otro lado, también lo que había marcado, que esto es una característica tanto en los unitarios como en los federales, la negativa y la lucha y la oposición a cualquier intento o a cualquier proyecto de nacionalizar el manejo de las rentas de la aduana. Los federales también se oponían que la aduana debía quedar para los intereses porteños, como así también los unitarios. Luego vamos a encontrar el federalismo del interior. Ese federalismo del interior que podemos situarlo en algunas provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, y siempre tenemos el problema de Córdoba. ¿Dónde la situamos a Córdoba? Si son provincias del interior o en provincias del litoral. Según el proceso histórico que ha sufrido Córdoba, muchas veces era parte podríamos decir, del litoral y otras veces fue parte del interior. Como así también muchas veces Córdoba fue parte de las fuerzas federales y otras veces fue parte de los unitarios. Pero Córdoba lo podemos situar en su gran mayoría dentro de estas provincias del litoral, aunque repito, muchas veces su historia se vinculó a las provincias del interior. Pero volvemos, ¿qué es lo que buscaba el federalismo del interior? Entre otras cosas, proclamaba y defendía la autodeterminación de las provincias, es decir, que las provincias son estados y que por ser estados son autónomos e independientes y preexistentes al Estado central, o a cualquier intento de construir un Estado central. Por lo tanto, el Estado no puede tener más poder o más atribuciones que las provincias. Por otro lado, la creación y la protección de las economías provinciales y regionales, como así también la creación de una unidad nacional, pero que ésta garantice que no se produzca una hegemonía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias. Y luego vamos a tener al federalismo del litoral, que compartía con Buenos Aires el sistema del comercio exterior, es decir, que básicamente para la exportación de los productos del litoral sí o sí debían pasar por el puerto y por la aduana de Buenos Aires, por eso mismo comparten el sistema del comercio exterior. Pero disputaba con Buenos Aires y al mismo tiempo reclamaba y todo el tiempo luchaba por la libre navegación de los ríos interiores, como así también el control sobre esos ríos. Porque la libre navegación de los ríos interiores le podría permitir a las provincias del litoral no depender de la aduana, ni del control, ni del poder de Buenos Aires. Le daría una autonomía económica mayor y al mismo tiempo estaría en una condición de igualdad. Eso fue lo que le permitió Artigas con los puertos de Montevideo y de Maldonado, cuando entre 1815 y 1820 las provincias del litoral se sumaron a la Liga de los Pueblos Libres. Pero después de la caída, después de la caída de Artigas en 1820, nuevamente Buenos Aires empieza a ser o se empieza a conformar como la única estructura económica posible para la exportación de los productos. Al mismo tiempo, discutía y luchaba con Buenos Aires por este monopolio de puerto único y reclamaba la redistribución de las rentas devenidas de la aduana o del puerto de Buenos Aires. Proclamaba, al igual que las provincias del interior, la autodeterminación de los pueblos y pedía y constantemente reclamaba
la construcción o en todo caso la creación de una unidad y de una república federal. Ese fue principalmente la prédica, la lucha y básicamente la herencia que ha dejado Estanislao López, porque desde 1820 hasta 1838, que se produce su muerte, fue un claro defensor de la construcción de un sistema republicano federal. Lo impuso y al mismo tiempo lo mantuvo como una, podríamos decir, como parte de su política tanto regional como así también nacional, que va a quedar plasmada en el Tratado de Pilar, pero sobre todo constantemente López era un insistente en la necesidad y en la obligación que tenían todos los representantes, sean caudillos federales, en la necesidad de sancionar una constitución y de construir una república federal que respete la autodeterminación de las provincias, que respete la independencia de las provincias, que respete la independencia de poderes y sobre todo que tengamos una base constitucional que hasta 1853 no se logró.